Mi esposo me avisó que sus padres estaban muy enfermos, así que se fue de urgencia a llevarles medicinas. Yo decidí darles una sorpresa. Preparé un montón de comida y me fui a su casa sin avisar. Pero cuando entré silenciosamente, casi me desmayo por lo que vi. Antes de empezar, les pido que den like y se suscriban al canal. Gracias y que disfruten la historia. Zinaida estaba parada junto a la ventana de la biblioteca del barrio, viendo cómo las primeras hojas amarillas caían por la calle. Este octubre estaba especialmente frío y húmedo, y los visitantes llegaban cada vez menos. En la sala de lectura solo había dos clientes habituales, el señor mayor Mijail Vasilievich con un tomo de Turgenev, y una joven mamá con su carriola, hojeando una revista sobre la salud de los niños. Zinaida acomodaba los libros nuevos en los estantes, unos detectives de autores locales y algunos manuales de jardinería. Llevaba 15 años a cargo de esa biblioteca y conocía cada libro y a cada lector. Su trabajo le daba mucha satisfacción, especialmente cuando lograba encontrar justo lo que alguien estaba buscando. De repente, el teléfono sobre su escritorio sonó, rompiendo el silencio. Zinaida miró el reloj, eran las 3:30. El día de trabajo casi terminaba. «¿Biblioteca del barrio? ¿Con quién hablo?», respondió con su tono habitual. «Zina, soy yo», dijo la voz de su esposo, con un tono tenso. «Hoy me voy a retrasar un poco. Un cliente trajo un aparato complicado y necesito revisarlo». Víctor Semyonovich trabajaba como técnico en reparación de electrodomésticos en un pequeño taller privado. Normalmente llegaba a casa a las 6 y cenaban juntos, comentando el día. «Está bien, amor, no te preocupes», respondió Zinaida. «Prepararé algo rico para tu llegada». Después de la llamada, pasó media hora más revisando el catálogo, cerró la biblioteca y se fue a su casa. Su departamento de 2 habitaciones en un edificio antiguo la recibió con su ambiente familiar y acogedor. Zinaida se cambió a un vestido cómodo, puso a cocinar el bort y se sentó a la mesa con una taza de té. A las 6:30 se escuchó la puerta de entrada. Víctor llegó, quitándose su chaqueta de trabajo. Zinaida de inmediato notó que algo no estaba bien. Su esposo parecía preocupado, incluso un poco confundido. En los 23 años que llevaban juntos, ella había aprendido a leer su estado de ánimo con solo una mirada. «¿Cómo te fue?», preguntó mientras le servía el té. «Logré sacar adelante un pedido complicado», respondió Víctor, sentándose frente a ella y pasando la mano por su cabello. A sus 52 años, seguía siendo un hombre atractivo, alto, de hombros anchos y con cabello abundante, apenas salpicado de canas. «Sí, lo logré», dijo distraído. «Zina, tengo malas noticias». El corazón de Zinaida se encogió. Apartó la taza. «¿Qué pasó?», llamó Petr del barrio vecino. «Los padres están muy enfermos. Los dos se contagiaron de algo, tienen fiebre de casi 40 y están muy mal». Zinaida frunció el ceño. Los padres de Víctor, Iván Fyodorovich y Claudia Ivanovna, vivían en un pequeño pueblo a 1 hora de distancia. Tenían casi 80 años y la salud ya no era la mejor. «Dios, ¿y los doctores qué dicen? ¿Los llevaron al hospital?». «No, se niegan a ir». «Sabes cómo son los viejos, muy tercos», respondió Víctor. Petr pidió que les lleváramos los medicamentos que recetó el doctor. «Los necesitan con urgencia, para mañana como máximo». Víctor hablaba rápido, nervioso, jugando con el borde de la servilleta. «Y claro, hay que ir», dijo Zinaida inmediatamente. «Armo la maleta y vamos juntos». «¿Puedo ayudarlos con los cuidados?», preguntó ella. «Ah, no», cortó él con firmeza. Zinaida lo miró sorprendida, y entonces él suavizó el tono. «No hace falta que vayas. Es muy contagioso. El doctor dijo que podría ser una infección viral. ¿Para qué arriesgarte?». «Pero, Víctor, yo podría ayudar, prepararles algo, limpiar un poco». «Petr se encarga de todo, no te preocupes. Solo llevaré el medicamento y volveré de inmediato. Máximo 2 días». En su voz había un nerviosismo que Zinaida no lograba entender. Normalmente Víctor era tranquilo y sensato. «Está bien», aceptó ella con reluctancia.
pero por favor, llama y dime cómo están. Y claro, lo haré, respondió él, levantándose de la mesa sin tocar el bord. Voy a prepararme. Quiero salir temprano, antes de que nieve y se pongan mal las calles. Afuerita ya empezaba a lloviznar, y la lluvia podía convertirse en aguanieve. Zinaida acompañó a su esposo hasta la puerta. Él la besó rápido en la mejilla y salió con una pequeña maleta de viaje. Por la ventana vio cómo se subía a su carro viejo pero confiable y se iba. Esa tarde la pasó sola, leyendo un libro nuevo de un autor local sobre hechos de guerra, pero sus pensamientos no dejaban de ir hacia los padres de Víctor. Le parecía extraño que él se pusiera tan nervioso por su enfermedad. Normalmente Víctor era mucho más tranquilo frente a los problemas. Al día siguiente, en la biblioteca, Zinaida trabajaba distraída. Al mediodía sonó el teléfono. Era Víctor. ¿Cómo están tus padres?, preguntó ella de inmediato. La fiebre bajó un poco, pero todavía están muy débiles. El doctor dijo que hay que esperar 1 o 2 días y observarlos. ¿Y tú dónde te quedaste? En casa de Petra, claro. Sina, creo que mañana me voy a quedar un día más. No quiero dejarlos así. Claro, amor. Lo importante es que se mejoren. Después de la llamada, Zinaida sintió un poco de alivio. Víctor hablaba más tranquilo, eso significaba que la situación se estaba estabilizando. Pero cuando llegó a casa y comenzó a colgar la ropa limpia, algo llamó su atención. La chaqueta de trabajo de su esposo estaba sobre una silla. Víctor la había olvidado en su prisa. Zinaida decidió colgarla en el closet para que no se arrugara. Al levantar la chaqueta, del bolsillo interior cayó un pedacito de papel doblado. Zinaida lo recogió y lo abrió casi sin pensar. Era un recibo de un restaurante llamado Ogoniok, un lugar bastante caro en el centro de la ciudad. En el ticket aparecían 2 comidas completas, una botella de vino y postre. La cuenta era bastante alta, casi 4.000 rublos. Zinaida miró con atención la fecha. El recibo era de la semana pasada, un sábado. Pero ese mismo sábado, Víctor le había dicho que fue a casa de sus padres a llevarles comida y medicinas por un resfriado. El corazón de Zinaida empezó a latir más rápido. Tal vez paró a comer en el camino. Pero, ¿por qué pedir 2 comidas si iba solo? Y encima, platos tan caros. Zinaida se sentó en el sofá con el recibo en las manos. Una sensación de preocupación empezaba a nacer en ella, aunque trataba de ignorarla. No podía ser. Víctor era un hombre honesto y decente. Tenían un matrimonio fuerte y se confiaban el uno al otro. Pero el recibo estaba en sus manos, y los números en él eran muy reales. Con cuidado, Zinaida dobló el recibo y lo volvió a guardar en el bolsillo de la chaqueta. Tengo que pensar, se dijo a sí misma. Tal vez haya una explicación lógica. Al día siguiente, Víctor no llegó de nuevo. Llamó por la tarde y dijo que sus padres estaban mejorando, pero que quería asegurarse de que todo estuviera bien. ¿Puedo ir yo también?, propuso Zinaida. Quiero verlos, saber cómo están. Y no hace falta, Zina. Aún están débiles. El doctor no recomienda visitas innecesarias. Yo regresaré mañana seguro. Después de la llamada, Zinaida caminó por el departamento sin poder quedarse quieta. El recibo del restaurante no le daba paz. Decidió dar un paso que antes le habría parecido impensable. Tomó el teléfono y marcó el número de Claudia Ivanovna, la mamá de Víctor. Sonaron varios tonos largos. Zinaida estaba a punto de colgar, cuando escuchó una voz familiar. ¿Aló? ¿Quién habla? Claudia Ivanovna, buenos días. Soy Zinaida. Zinochka, querida. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no llamabas. La voz de su suegra sonaba alegre y llena de vida. No había señales de enfermedad. Solo quería saber cómo se sienten. Víctor dijo que estaban enfermos. Del otro lado del teléfono hubo un silencio. ¿Enfermos? ¿Qué quieres decir, querida? Iván Fyodorovich y yo estamos perfectamente. Ayer hasta fuimos a la cabaña, recogimos los últimos tomates.
Zinaida sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Pero Víctor dijo que tenían fiebre alta y que el doctor les recetó medicinas. Zinochka, ¿de qué hablas? No hay medicinas, ni fiebre. Estamos sanos, gracias a Dios. Y Víctor no nos ha visitado en un mes. En ese momento, de fondo se escuchó un ruido, como si alguien hubiera tomado el teléfono. Y Zina, la voz de Víctor. ¿Qué estás haciendo, Víctor? Tú estás con tus padres. Sí, claro. Mamá ya está un poco mejor, pero todavía se confunde. Y eso pasa con algunos medicamentos, afecta la memoria, dijo Víctor. Claudia Ivanovna estaba hablando algo molesta de fondo, pero Víctor claramente alejó el teléfono de ella. ¿Qué medicamentos, Víctor? ¿De qué habla? Preguntó Zinaida. Zina, no te preocupes. El doctor dijo que los antibióticos pueden causar confusión. Mamá ahora no entiende muy bien lo que pasa. Mañana te explicaré todo. Pero ella dice que está muy bien. Zina, confía en mí, por favor. Estoy aquí y veo cómo está. Solo que no recuerda que estuvo enferma. Mañana voy y te cuento todo. Víctor hablaba con seguridad, pero en su voz Zinaida notó la misma tensión de hace 2 días. Está bien, aceptó ella. Te espero mañana. Después de la llamada, Zinaida no podía calmarse. La historia de la confusión por los medicamentos le parecía rara. Claudia Ivanovna había hablado con claridad, de manera muy coherente. A la mañana siguiente en la biblioteca no lograba concentrarse en el trabajo. Al mediodía decidió salir a caminar y fue a la casa de al lado, donde vivía Galina Fyodorovna, una vecina mayor con la que a veces intercambiaba un par de palabras. Galina Fyodorovna estaba sentada en un banco frente al edificio, a pesar del clima frío. Hola, Galina Fyodorovna, saludó Zinaida. Oh, Zinochka, querida. ¿Cómo estás? Respondió la vecina con alegría. Aquí trabajando. ¿Y usted cómo está? Bien, viviendo tranquilamente. Observando a los vecinos, dijo Galina Fyodorovna riendo. La vejez no es alegría, pero la curiosidad nunca se pierde, bromeó Zinaida, animándose a preguntar. Oiga, ¿no ha visto a mi Víctor estos días? Se fue con sus padres y estoy preocupada. ¿Y el tuyo? Preguntó Galina Fyodorovna. Y sí, claro que lo vi. El anteayer en la mañana se fue y anoche regresó. ¿Solo? Preguntó Zinaida, con el corazón latiendo más rápido. No, no estaba solo. Iba con una mujer joven, bonita, en el carro. Yo pensé que sería algún familiar, ya que ustedes a veces visitan a sus padres, explicó la vecina. Zinaida sintió un frío recorriendo su cuerpo. Ah, ¿y cómo era ella? Preguntó, tratando de imaginar la escena. Bueno, unos 35 años. Era morena y traía un abrigo bonito. Estuvieron unos 15 minutos y luego se fueron. Gracias, Galina Fyodorovna. Tengo que ir a trabajar, dijo Zinaida, apresurándose, apenas conteniendo el temblor en las manos. Todo encajaba en una imagen horrible, el recibo del restaurante para 2 personas, sus padres sanos que no sabían nada de su enfermedad, y la mujer en el carro. Volvió a la biblioteca, pero ya no podía concentrarse en nada. Sus pensamientos se mezclaban y su corazón latía tan fuerte que parecía que los visitantes podían escucharlo. Por la tarde, Víctor regresó a casa. Entró sonriendo y besó a su esposa. Y ya estoy en casa. Los padres se están mejorando, la fiebre bajó. Zinaida lo miraba y no lo reconocía. El hombre con quien había vivido 23 años estaba frente a ella y mentía. Mentía con tanta naturalidad y convicción. Víctor, empezó ella con cuidado. ¿Quién era la mujer que estaba contigo anoche? El rostro de Víctor se tensó un instante, pero rápidamente se recompuso. ¿Qué mujer? Galina Fyodorovna te vio con una mujer en el carro. Víctor guardó silencio un segundo y luego se rió. Ah, eso. Sí, es Lenochka, la hija de Petr. Me ayudó a comprar los productos para mis padres, sabe dónde venden los mejores medicamentos.
Me llevó hasta la casa, eso es todo. La explicación sonaba creíble, pero Zinaida vio como un rincón de su boca se movió cuando hablaba. Entiendo, dijo ella, y cenaron en un silencio tenso. Víctor intentó varias veces hablar, pero Zinaida respondía con monosílabos. Esa noche no pudo dormir. Acostada junto a su esposo, escuchaba su respiración. 23 años de matrimonio. 23 años. Creía conocerlo como a sí misma, y ahora entendía que no lo conocía en absoluto. El jueves por la mañana, Zinaida se despertó con la cabeza pesada y pensamientos confusos. Víctor ya había salido a trabajar y dejó una nota sobre la mesa de la cocina. Voy y regresaré tarde. Cliente con una avería complicada. Te amo. Zinaida arrugó la nota y la tiró a la basura. La palabra te amo ahora le parecía una burla. En la biblioteca, el día se arrastró de manera dolorosamente lenta. Zinaida intentaba concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos siempre volvían a lo que había descubierto ayer. El recibo del restaurante. La extraña conversación con Claudia Ivanovna. La mujer en el carro. Todo eso no podía ser una coincidencia. Al mediodía tomó una decisión. Ya no podía quedarse sentada torturándose con suposiciones. Tenía que actuar. Después del trabajo, Zinaida fue al supermercado. Si Iván Fyodorovich y Claudia Ivanovna realmente estaban enfermos, necesitaban ayuda. Y si no, entonces ella descubriría la verdad. Llenó el carrito con ingredientes para preparar una comida completa para personas mayores: pollo para el caldo, verduras frescas, requesón, kéfir, avena. También decidió preparar algunos platos que pudiera congelar y calentar después. Voy a sorprenderlos, prepararé un montón de comida y me iré a su casa sin avisar, pensó mientras pagaba en la caja. Al llegar a su casa, se cambió a ropa cómoda y empezó a cocinar. Puso a hervir el caldo de pollo, preparó la carne para las albóndigas y amasó la masa para fideos caseros. Cocinar siempre la ayudaba a pensar, pero primero necesitaba encontrar la receta de los dumplings de la abuela, que tanto le gustaban a Iván Fyodorovich. Recordó que la había anotado en una libreta vieja, que estaba en algún lugar de la despensa. La despensa estaba junto a la cocina. Un espacio pequeño donde guardaban frascos de conservas, cosas viejas y utensilios domésticos. Zinaida encendió la luz y comenzó a revisar las estanterías buscando la libreta con las recetas. En la repisa de arriba, detrás de los frascos de mermelada, su mano tocó algo duro y plano. Lo sacó y vio un teléfono móvil. Un modelo antiguo que no reconocía. Su corazón empezó a latir más rápido. ¿Cómo podía haber un teléfono desconocido en su despensa? Presionó el botón de encendido. El teléfono cobró vida mostrando una pantalla con una foto de un atardecer sobre el mar. Aparecieron varios mensajes sin leer. Sus manos temblaban mientras abría la carpeta de entrada. Todos los mensajes eran de un solo contacto. Svetlana. Y Vitienka, te extraño. ¿Cuándo nos vemos? Anoche fue tan maravillosa. Estoy esperando que se repita. Y cariño, compra por favor la crema de la que te hablé. ¿De la farmacia del centro, tu esposa sospecha algo? Ten cuidado. Zinaida leía los mensajes y sentía que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Las fechas mostraban que esto llevaba meses ocurriendo. El último mensaje había llegado esa misma mañana. Te espero en nuestro lugar de siempre a las 7 de la tarde. Te extraño, mi amor. Sus dedos subieron automáticamente por la conversación. El chat estaba lleno de detalles íntimos, planes de encuentros y cómo ocultar la relación de su esposa. Le diré a Zinka que tus padres están enfermos. Ella creerá, siempre ha confiado. ¿Eres listo, mi amor? Y yo te prepararé tu ensalada favorita. Ya no puedo esperar a que vivamos juntos. Estoy cansada de escondernos. Paciencia, cariño. Pronto todo se arreglará. Zinaida se sentó en el taburete, sin soltar el teléfono. Todo era cierto: el recibo del restaurante, los viajes a los padres enfermos, la mujer en el carro, todo eran citas con la amante. 23 años de matrimonio. 23 años. Confiaba en ese hombre,
compartía su cama, planeaba el futuro con él, y ahora su mundo se rompía. Se obligó a dejar de mirar los mensajes y guardó cuidadosamente el teléfono detrás de los frascos. Tenía que actuar con cabeza, sin dejarse llevar por las emociones. Volvió a la cocina y continuó cocinando de manera automática. Sus manos trabajaban mientras su mente analizaba todo febrilmente. Svetlana. El nombre le sonaba, pero no podía recordar de dónde. La mujer claramente sabía que Víctor tenía esposa. Más aún, planeaban cómo engañarla. Las albóndigas chispeaban en la sartén, el caldo hervía en la olla, y Zinaida estaba frente a la estufa sintiendo como algo dentro de ella se rompía por completo. Su corazón se sentía como un bloque de hielo. Se rompía su fe en las personas, en la familia, en su propia percepción de Víctor, con quien había compartido la mitad de su vida adulta. A las 9 de la noche, la mesa estaba llena, recipientes con comida lista, caldo de pollo con fideos, albóndigas, guiso de verduras y un pastel de requesón. Todo preparado con cuidado, por si los padres de Víctor realmente estaban enfermos. Esta comida los ayudaría a recuperarse más rápido. Víctor llegó a casa cerca de las 10 de la noche. Entró a la cocina y se quedó sorprendido. Vaya, qué festín. ¿Qué celebración es? Preparé esto para tus padres, respondió Zinaida, sin levantar la mirada del fregadero mientras lavaba los platos. Pensé que necesitaban ayuda. Zina, es muy lindo de tu parte, pero no era necesario. Ellos tienen a Petr, él hace todo. Igual quería ayudar. Mañana iré a llevarles la comida, dijo ella. Víctor se quedó quieto, sosteniendo un recipiente con albóndigas en las manos. ¿Para qué quieres ir? Y dijo Víctor. Te dije que es contagioso. Víctor, no me acercaré demasiado. Solo dejaré la comida y me iré. Quiero sentir que de alguna manera estoy ayudando a cuidarlos. Y Zina, por favor, no hace falta. Se sienten muy mal. Cualquier preocupación puede hacerles daño. En su voz se escuchaba de nuevo esa misma nerviosidad. Está bien, aceptó ella. Entonces llevarás la comida mañana. Claro, la llevaré, seguro. Pero Zinaida ya sabía la verdad, no iba a ir con sus padres. Iba a ir con su Svetlana y darle la comida a ella. Esa noche no pudo dormir de nuevo. Acostada en la oscuridad, escuchaba cómo Víctor respiraba tranquilo a su lado. ¿Cómo puede dormir tan tranquilo? ¿Cómo puede mentir todos los días, mirar a alguien a los ojos y mentir? A la mañana siguiente, cuando Víctor salió a trabajar, Zinaida llamó a la biblioteca y dijo que se sentía mal. Fue su primera mentira en muchos años, y sonrió amargamente ante la ironía de la situación. Ahora tenía todo el día para recolectar información. Primero decidió ir a la farmacia que Svetlana mencionaba en los mensajes. La farmacia del centro era bastante grande, con una amplia variedad, no solo de medicinas sino también de cosméticos. Detrás del mostrador estaba una joven con bata blanca. Hola, empezó Zinaida. Mi esposo compró ayer algo aquí para sus padres. Víctor Semenovich Kravtsov. ¿Podría decirme qué compró exactamente? Quiero asegurarme de que no olvidó nada. La chica revisó la computadora. ¿Kravtsov? Sí, aquí está, pero esto es extraño. No compró medicinas para personas mayores, sino... ¿Qué compró? Preguntó Zinaida, conteniendo la respiración. Y crema facial cara, vitaminas para mujeres menores de 40 años, la joven se sonrojó, y preservativos premium. Zinaida sintió como su rostro se endurecía como piedra. Gracias por la información. Quizá no sea su esposo, dijo, aunque no lo creía. Es solo que es un conjunto muy extraño para unos padres enfermos. O no, es él. Gracias, pensó Zinaida. Al salir de la farmacia, se subió al carro y se quedó unos minutos sentada, apretando el volante. Crema facial, vitaminas para una mujer joven, preservativos. No hacía falta más evidencia, pero decidió seguir adelante. Tenía que descubrir toda la verdad. El siguiente paso era la gasolinera en la carretera que llevaba al barrio donde vivían los padres de Víctor.
Si realmente había ido a visitarlos, seguramente se había detenido aquí a llenar el tanque. La gasolinera era moderna y conocida, con un pequeño café y una tiendita. Zinaida llegó a la bomba y comenzó a cargar gasolina. Zinaida Petrovna. Escuchó una voz sorprendida detrás de ella. Al voltear, vio a Anatoly Pavlovich, un hombre mayor que trabajaba con Víctor en el taller. Se conocían desde hacía muchos años. Hola, Anatoly Pavlovich. ¿Cómo está? Bien, despacio, respondió él. ¿Y usted, a dónde va? Quiero pasar a visitar a los padres de Víctor. Están enfermos. Anatoly Pavlovich levantó las cejas, sorprendido. ¿Enfermos? Qué raro. Víctor decía otra cosa. El corazón de Zinaida dio un vuelco. ¿Qué decía? Preguntó con calma. Que esta semana había pedido un día libre. Dijo que tenía que resolver asuntos personales en la ciudad. Que no podía dejar cosas importantes pendientes, pero no mencionó nada de los padres. Zinaida trató de mantener la voz tranquila. Y quizá no quería que todos supieran sobre la enfermedad. ¿Sabe usted? La gente a veces guarda cosas así para sí misma. Puede ser, dijo Anatoly Pavlovich. Pero estaba muy contento cuando pidió el día libre. No parece a alguien cuyos padres estén enfermos. Entiendo, dijo Zinaida. Bueno, me tengo que ir. Mándale saludos a los padres y que se recuperen pronto. Asintió y se subió al carro. Sus manos temblaban tanto que no pudo arrancar el motor de inmediato. Asuntos personales en la ciudad, expresión alegre, ahora todo está claro, pensó. Llegó al café más cercano y se detuvo. Tenía que tomar una decisión, ir a ver a los padres o no. Sentada en una mesa con una taza de café, Zinaida analizaba la situación. Zinaida tenía en sus manos todas las pruebas de la infidelidad, los mensajes del teléfono, las compras en la farmacia, las mentiras sobre los asuntos personales. Podía regresar a casa en ese momento y enfrentar a Víctor, pero algo dentro de ella quería ver todo con sus propios ojos. 23 años de matrimonio no se podían terminar solo por indicios. Necesitaba la imagen completa. Terminó su café y salió hacia el carro. La decisión estaba tomada. El camino hasta los padres de Víctor tomó alrededor de 1 hora. Zinaida manejaba despacio, repasando cada detalle de los últimos días. Las salidas sospechosas de su esposo no empezaron ayer. Ahora, al mirar atrás, entendía que los momentos raros se habían acumulado durante meses. Se retrasaba más seguido en el trabajo. Víctor empezó a cuidarse más, compró ropa nueva. En casa estaba distraído, pensativo, y ella había atribuido todo a cansancio o problemas laborales. Qué ciega había estado. El pueblito donde vivían los padres de Víctor la recibió con calles conocidas. Casas pequeñas, mucha vegetación, un ambiente tranquilo. Zinaida no había estado allí en 6 meses, pero nada había cambiado. La casa de Iván Fyodorovich y Claudia Ivanovna estaba en una calle tranquila, rodeada de árboles frutales, de un solo piso, con un gran jardín y un invernadero. Zinaida estacionó cerca y observó la casa unos minutos. No había carro de Víctor en el patio. Las luces estaban encendidas y salía humo de la chimenea, así que había alguien adentro. Tomó los recipientes con la comida del maletero y se acercó a la reja. Su corazón latía tan fuerte que parecía que todo el barrio lo escuchaba. Tocó la puerta. En unos segundos se escucharon pasos y la puerta se abrió. En el umbral estaba Iván Fyodorovich, animado, robusto, con un overol de trabajo. Ninguna señal de enfermedad. Zinochka, exclamó alegre. ¡Qué sorpresa! Pasa, rápido. Hola, Iván Fyodorovich. ¿Cómo se sienten? Perfecto, hija. Acabo de regresar del huerto, estaba recogiendo los últimos calabacines. ¿Y tú, de dónde vienes? Desde el fondo de la casa se escuchó la voz de Claudia Ivanovna. ¿Quién llegó, Vanya? Zinaida vino a vernos. Zinochka, querida. Claudia Ivanovna apareció en el pasillo, secándose las manos con un paño de cocina. ¡Qué alegría!
Pasa a la cocina, voy a preparar el té, dijo Iván Fyodorovich. Zinaida entró a la cocina conocida, puso los recipientes sobre la mesa y dijo: les traje comida casera. Escuché que estaban enfermos. Los padres se miraron extrañados. ¿Enfermos? Preguntó Iván Fyodorovich, sorprendido. No, gracias a Dios estamos bien. ¿De dónde salen esos rumores? Y Víctor decía que tenían fiebre alta y que el doctor les había recetado medicinas. Sinochka, dijo suavemente Claudia Ivanovna, Iván y yo no hemos estado enfermos. Víctor no nos ha visitado en más de un mes, y la última vez que vino, estábamos perfectamente. Zinaida se sentó en una silla, sintiendo cómo se le doblaban las piernas. Pero él decía que había ido varias veces en las últimas semanas. «Oh no, querida, no ha sido así», dijeron los padres, mirándola con preocupación. «Zina, ¿pasó algo?», preguntó Iván Fyodorovich. «Te ves pálida». Ella no podía decirles la verdad. Estas personas amaban a su hijo y estaban orgullosos de él. ¿Para qué arruinarles la tranquilidad? No, todo está bien. Solo, debió haber algún malentendido, dijo ella. Se levantó y tomó los recipientes con comida. Si están bien, entonces no necesitan esto. ¡Ay, no! Déjalo, protestó Claudia Ivanovna. La comida casera siempre es útil. Gracias, hija. ¿Quieres quedarte a cenar?, sugirió Iván Fyodorovich. Hace mucho que no nos vemos y podemos platicar. No, gracias. Tengo que regresar a casa, respondió Zinaida apresurada, se despidió y salió de la casa. Se sentó en el carro y permaneció unos minutos mirando el parabrisas. Todo estaba claro, nadie estaba enfermo. No hubo viajes a los padres. Todo ese tiempo, Víctor se había visto con su amante y le había mentido a ella, fingiendo que cuidaba de sus padres enfermos. Arrancó el carro y regresó a casa. Necesitaba prepararse para enfrentar a su esposo. Mientras manejaba, pensaba en qué decirle, poner todas las pruebas sobre la mesa y confrontarlo. ¿O tratar de que él mismo confiese? Primero tenía que decidir algo más importante, perdonar y tratar de salvar el matrimonio, o terminarlo, después de darse cuenta de que todo se basaba en mentiras. A sus 48 años, Zinaida tenía un principio muy claro sobre la mentira. Se podía perdonar mucho, mal genio, distracción, incluso alguna grosería ocasional. Pero la mentira destruye la confianza, y sin confianza no hay relación que funcione. Y Víctor la había engañado durante meses. Mentía de manera planificada, inventiva, mirándola a los ojos. Al llegar a casa, Zinaida se sentó a la mesa de la cocina y trató de ordenar sus pensamientos. Tenía un dolor sordo en la cabeza y las manos todavía le temblaban por la visita a los padres de Víctor. Todo había sido mentira. Absolutamente todo. Miró el reloj, eran las 6:30. Víctor normalmente llegaba del trabajo alrededor de las 7. Tenía tiempo suficiente para prepararse para la conversación, pero primero necesitaba confirmar algo. Zinaida volvió a marcar el número de Claudia Ivanovna. ¿Aló? Respondió la voz familiar. Claudia Ivanovna, soy yo, Zinaida otra vez. Disculpe la molestia. Kai, querida, ¿cómo te fue en el camino? Bien, gracias. Oiga, ¿y dónde está su vecina, la tía Vera? Quería pasar a verla, pero se me olvidó preguntar. Vera se fue a la casa de su hija desde la semana pasada. Dijo que se quedaría un mes para ayudar a los nietos con las clases, así que su casa está vacía. Un escalofrío recorrió el pecho de Zinaida. ¿Y las llaves de su casa, quién las tiene? Nosotros las cuidamos. Víctor, por cierto, se llevó un juego de llaves. Dijo que a veces pasaría a revisar que todo estuviera bien. Entiendo. Gracias. ¿Qué pasa, Sinotka? Tu voz suena rara. Nada, todo bien. Adiós. Zinaida colgó y se cubrió el rostro con las manos. La verdad se veía más clara y horrible que nunca. Víctor estaba usando la casa de la vecina para verse con su amante.
Tomaba las llaves con la excusa de cuidar la casa y, en realidad, la convertía en su nido de amor. Un vómito de rabia le subió por la garganta. ¿Hasta dónde podía caer un hombre? Engañar a su esposa, mentir sobre padres enfermos y usar la casa de otra para sus infidelidades. El teléfono sonó de nuevo. Aparecía el nombre de Víctor. Sina, hola. Hoy me retraso hasta las 9, tal vez hasta las 10. Me salió un arreglo complicado. No me esperes para cenar. Está bien, respondió con la voz más neutra posible. ¿Y tú, cómo estás? Un poco cansado del trabajo. Y descansa, querido. Pronto estarás en casa. Después de colgar, Zinaida revisó otra vez los mensajes en el teléfono que había encontrado. No dejaban lugar a dudas. Hoy tenían una cita a las 7 de la noche en su lugar habitual. Eso significaba que Víctor estaba ahora mismo con esa Svetlana. Probablemente en la casa de la tía Vera. La decisión se tomó de inmediato. Zinaida se levantó de la mesa y se dirigió a la entrada. Tenía que ir ahora mismo. No mañana, ni en una hora, sino ahora. Quería ver todo con sus propios ojos. Después de 23 años de matrimonio, tenía derecho a conocer la verdad completa. En el camino de regreso al pueblo donde vivían los padres de Víctor, Zinaida ensayaba mentalmente la escena que se avecinaba. ¿Qué diría? ¿Cómo se comportaría? En el bolsillo de su abrigo llevaba el segundo teléfono de Víctor, con los mensajes que probaban irrefutablemente su infidelidad. En lo profundo de su corazón había una débil esperanza, que todo fuera una pesadilla, que estaba equivocada, que Víctor tendría una explicación para lo que estaba pasando. Pero la razón le decía que no habría explicaciones. Las pruebas eran demasiadas. En la radio pasaban noticias sobre la próxima bajada de temperaturas, el aumento de la gasolina y nuevos eventos culturales en la ciudad. La vida seguía su curso normal, mientras su propio mundo se derrumbaba ante sus ojos. La casa de la tía Vera estaba a 3 cuadras de los padres de Víctor. Pequeña, ordenada, con un jardincito al frente y un viejo manzano en el patio. Zinaida recordaba a esa mujer, una pensionada amable que siempre daba manzanas del jardín a los niños del vecindario. Al estacionarse en la callecita, Zinaida vio el coche conocido de su esposo, parado junto a la casa. Junto a él había un auto rojo que nunca había visto. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que le zumbaban los oídos. Él estaba allí, y no solo. Salió del coche y caminó lentamente hacia la reja. Las luces dentro de la casa estaban bajas, y tras las cortinas se veían siluetas. Empujó la reja, no estaba cerrada. Caminó por el sendero hasta el porche. La puerta de entrada también estaba abierta. Desde dentro se escuchaban voces bajas y risas. Zinaida se quedó paralizada en el umbral. Era la última oportunidad de dar la vuelta, irse, hacer como si nada supiera y seguir viviendo en su mundo habitual. Pero no podía. Después de todo lo que había descubierto, no había regreso. Atravesó el umbral y cerró suavemente la puerta tras de sí. El pasillo estaba en penumbra, pero desde la sala llegaba la luz cálida de una lámpara de mesa. En el perchero colgaba un abrigo de mujer, el mismo color burdeos que había descrito la vecina Galina Fiodorovna. Junto a él, unos zapatos de tacón alto, claramente caros. ¡Ay, qué graciosa historia pasó hoy en el trabajo! Se escuchó la voz de Víctor. Del cliente trajo una aspiradora y dice, cuenta, cuenta. Rió la voz femenina. Imitas a la gente de forma tan divertida. Zinaida se acercó de puntitas a la puerta entreabierta de la sala y miró dentro. Lo que vio casi la hace perder el sentido. Víctor le había dicho que sus padres estaban muy enfermos y que por eso se había ido deprisa a llevarles medicina. Y ella había decidido darles una sorpresa, cocinar un montón de comida y salir para allá sin avisar. Pero cuando entré silenciosamente a la casa, casi me desmayo de lo que vi. En el sofá, muy cerca uno del otro, estaban Víctor y una mujer de unos 30 años, delgada, con cabello oscuro hasta los hombros, vestida con un elegante vestido burdeos. Frente a ellos, en la mesa de centro, había copas de vino, platos con botanas y velas encendidas. Pero eso no era todo. Todo el ambiente mostraba que no era la primera vez que estaban ahí.
En el alféizar había un jarrón con flores frescas. En la repisa se veían perfumes caros, maquillaje y revistas de mujeres. En una esquina colgaba un espejo que nunca había estado allí. La sala parecía habitada, como si viviera allí una pareja. Víctor llevaba jeans de casa y una camisa que Zinaida le había comprado en su cumpleaños. Se veía relajado y feliz. Así no lo había visto en mucho tiempo. La mujer le susurraba algo al oído y él reía, besándola en el cuello. Vinca, ¿cuándo por fin podremos dejar de escondernos? Preguntó ella, acariciándole la mano. Paciencia, Svetik, aún un poco. Pronto todo se resolverá. Te lo prometí. ¿Y ella no sospecha nada? Vinca, ¿qué dices? Está tan concentrada en su trabajo que ni siquiera notaría un elefante. Se tragó todas esas historias de los padres enfermos sin una sola pregunta. Svetlana se rió. Pobre mujer, ni se imagina que su esposo lleva una vida doble desde hace año y medio. Pronto lo descubrirá. Después de Año Nuevo le contaré todo y pediré el divorcio. Pero por ahora, ¿para qué lastimarla? Que siga viviendo en sus ilusiones. ¿Te estás seguro de que estás listo para dar ese paso? Preguntó ella. Después de 23 años de matrimonio. Svetik, querida, ¿de qué hablas? Y ya somos extraños. Vivimos como vecinos en un mismo apartamento. Sin sentimientos, sin cercanía. Incluso se negó a tener hijos. Sí, lo contaste. Pero ella tenía problemas para quedar embarazada. ¿Problemas? Preguntó Svetlana. Sí, problemas. En realidad, ella no quería hijos. Decía que su carrera era más importante, y ahora ya tiene 48, demasiado tarde. A Zinaida se le cortó la respiración. ¿Cómo podía decir eso? Ellos habían pasado juntos cada intento fallido de embarazo, habían ido a médicos juntos, habían llorado juntos por los resultados negativos de los tests. ¿De verdad quieres tener hijos conmigo? Preguntó Svetlana, acercándose más a él. Claro que sí. Eres joven y estás sana. Nos va a salir bien. ¿Vos tal vez ya salió? Él le puso la mano sobre el vientre. Aún es temprano para decirlo, pero tengo la sospecha. Víctor sonrió ampliamente y la besó con fuerza. Si es verdad, este es el mejor regalo de mi vida. Zinaida sintió un mareo que le subió al estómago. Significaba que no solo se veían, sino que estaban planeando un futuro juntos. Tal vez ya esperaban un hijo. 1 año y medio. 1 año y medio él había planeado el divorcio, se veía con otra mujer, hacía planes con ella y le mentía todos los días. Sin querer, Zinaida dio un paso hacia adelante y el piso crujió bajo sus pies. Víctor y Svetlana se giraron hacia la puerta. Unos segundos de silencio total. Víctor palideció. Sus ojos se abrieron de terror. Svetlana levantó la ceja sorprendida, pero no parecía especialmente preocupada. ¿Qué haces aquí? Y dijo finalmente Víctor, levantándose del sofá con lentitud. ¿Y cómo crees tú? Respondió Zinaida con calma, entrando en la sala. Observó la habitación con la mirada, notando todos los detalles de cómo habían acomodado el lugar. En la mesa de la cocina había una cafetera cara, modelo que ella había pedido comprar hace tiempo, pero Víctor decía que era un gasto innecesario. En el refrigerador había imanes de distintos lugares. Por lo visto habían viajado juntos. Qué cómodos se han puesto, continuó Zinaida. En la casa de otra persona, con llaves de otra persona. Víctor empezó a abotonarse la camisa con prisa, que estaba desabrochada casi hasta la cintura. Y Zina, puedo explicarlo todo. ¿Explicarlo? Zinaida rió, pero en su risa no había ni un poquito de alegría. ¿Vas a explicarme cómo me mentiste durante 1 año y medio? ¿Cómo mentiste sobre los padres enfermos? ¿Cómo usaste la casa de una pobre anciana para tus aventuras? ¿Cómo sabes lo del 1 año y medio? Preguntó Víctor, desconcertado. ¿Y tú cómo crees? Dijo ella. ¿Del segundo teléfono que escondiste tan mal en la bodega?
Zinaida sacó el teléfono del bolsillo y se lo mostró. Mensajes muy reveladores. Especialmente divertidos eran los que hablaban sobre mi ingenuidad y mi confianza. El rostro de Víctor se deformó. Entendió que el juego había terminado. Svetlana, mientras tanto, se levantó del sofá y se acercó. De cerca se veía aún más hermosa, rasgos perfectos, maquillaje impecable, figura de modelo. En el cuello llevaba una cadena de oro con un colgante. Zinaida había pedido uno igual para el aniversario, pero su esposo dijo que los adornos no eran apropiados a nuestra edad. Así que tú eres la esposa, dijo Svetlana con calma, mirando a Zinaida de pies a cabeza. Víctor ha hablado mucho de ti. Svetlana, no lo hagas, intentó detenerla Víctor. ¿Y por qué no? Respondió ella. Ella ya sabe todo. ¿Para qué fingir? Zinaida miraba a esa mujer y sentía como la ira le hervía por dentro. No era dolor ni nervios, era pura rabia. ¿Cómo se atrevía a hablar tan tranquila sobre destruir un hogar ajeno? Me gustaría escuchar exactamente lo que él decía sobre mí, dijo Zinaida. Svetlana, cállate, gritó Víctor, pero ella no iba a callar. Decía que eres fría, indiferente, que vives como vecinos y no como esposos. Que solo te importa tu trabajo y no le prestas atención a tu marido. Cada palabra era como una bofetada. Y decía que desde hace tiempo ya no se siente feliz en el matrimonio, seguía Svetlana. Que ustedes no lo entienden, no lo apoyan, que se siente atrapado en esta relación. ¡Oh, basta! Y gritó Víctor. Svetka, basta. Pero la mujer no se detenía. Decía que después del divorcio nos casaremos y tendremos hijos. Que él siempre quiso tener niños y tú te negaste. No me negué, susurró Zinaida. Simplemente no podíamos. Ah, claro, se burló Svetlana. Víctor decía que siempre encuentras una excusa, que eres una esposa muy cómoda, que nunca reclamas ni exiges atención, que te conformas con poco. Zinaida sintió que sus mejillas ardían de rabia y vergüenza. Todo su esfuerzo, paciencia y comprensión, para él, eran debilidades. Y también decía que no cuidas nada de ti, agregó Svetlana, mirándola con desprecio. Que te vistes como una bibliotecaria de pueblo. Pues sí, soy bibliotecaria, respondió Zinaida con dignidad. Sí, se nota, dijo Svetlana con sorna. Víctor contaba que te negaste a mudarte cuando le ofrecieron un buen trabajo en otra ciudad. ¿Qué dijiste que no querías cambiar de lugar? Me ofrecieron dirigir la Biblioteca Central del Estado, pero me negué por su trabajo aquí, replicó Zinaida. Ven. Y dijo Svetlana triunfante. Siempre pones tus intereses por encima de los de él. La lógica era tan retorcida que Zinaida ni sabía cómo responder al principio. Está bien, dijo finalmente, sorprendida de su propia calma. Entonces, la culpa es mía. Soy fría, indiferente, no quiero hijos, me visto mal y siempre pongo mis intereses por encima de los de él. Y tú, claro, eres la víctima de las circunstancias, dijo Zinaida con frialdad. Víctor dio un paso hacia ella. Zina, no lo entiendes. Si lo entiendo, lo entiendo. Mejor que nunca, respondió ella, segura. Se volteó hacia Svetlana. ¿Y tú sabías que él estaba casado cuando comenzaron esta relación? Claro que sí, contestó ella, impasible. Desde el principio me dijo que era infeliz en su matrimonio. ¿Y eso no te molestó? ¿Por qué habría de molestarme? La gente tiene derecho a ser feliz. Si un matrimonio no funciona, ¿para qué seguirlo? Y ya veo, y que durante año y medio me haya mentido todos los días, que me hiciera preocupar por sus padres, eso también es derecho a la felicidad, dijo Zinaida con ironía. Svetlana se encogió de hombros. Y él solo no quería hacerte daño antes de tiempo. Es humano de su parte. ¡Qué noble!, comentó Zinaida con voz seca. Se volvió hacia Víctor. Dime la verdad, por lo menos ahora sé honesto. ¿Cuándo te diste cuenta de que no me amas? Víctor bajó la mirada. Esin, no es tan simple. Responde, insistió Zinaida. Supongo,
Supongo que desde hace varios años, quizás 5 o 6. Nos fuimos alejando, confesó él. ¿Y por qué no me lo dijiste entonces? ¿Por qué seguiste viviendo conmigo? Pensé que todo se arreglaría, que los sentimientos volverían. Y cuando conocí a Svetlana, entendí que no volvería, admitió en voz baja. Zinaida asintió. Por fin una respuesta honesta. Entonces, ¿planeas pedir el divorcio después de Año Nuevo? Preguntó. Sí, dijo él aún más bajito. Lo planeo. Y todo este tiempo pensabas callar, mentirme todos los días. Que no quería hacerte daño. No hacerme daño, repitió Víctor. Zinaida se rió amargamente. ¿Tú crees que ahora no me duele? ¿Crees que enterarme de la verdad de esta manera no duele? Pensé que podría terminar todo cuidadosamente, dijo él. ¿Mentir 1 año y medio es cuidadoso? Replicó ella, con la voz cortada por la rabia. Víctor se quedó en silencio, sin poder justificar nada. Zinaida miró la habitación otra vez. En la mesa había unos documentos. Se acercó y vio folletos de agencias de viajes. ¿Planean su luna de miel? Preguntó con voz firme. Víctor y Svetlana se miraron. Queríamos ir a Turquía, cuando todo se arregle, dijo él. ¿Con mi dinero? Exclamó Zinaida. ¿Con mi dinero van a ir de luna de miel? Tu sueldo apenas cubre tus gastos personales, renta, comida, ropa, todo eso lo pago yo. Víctor palideció. Y sin, eso no es justo. ¿No es justo? Repitió Zinaida, con incredulidad y furia contenida. Vamos a contar cuánto gastas en estas citas, dijo Zinaida con voz fría. Restaurantes, regalos, renta de la casa, ¿y de dónde sacas el dinero? Son mis ahorros personales, respondió Víctor. ¿Y qué ahorros, Víctor? Replicó ella. Nunca has tenido ahorros. Recibes tu sueldo y lo gastas el mismo día. O sea que gastas dinero familiar para mantener a tu amante, continuó Zinaida, mirándolo fija. Svetlana se indignó. Oigan, yo no soy ninguna mantenida. Tengo mi propio trabajo. ¿Y cuál es tu trabajo? Preguntó Zinaida con calma. Trabajo en un salón de belleza. Soy estilista y peluquera. Ya veo. ¿Y ganas mucho? Suficiente para vivir, dijo Svetlana, pero no para restaurantes ni regalos, todo eso lo paga mi hombre. Y él no es tu hombre, intervino Zinaida. Ya lo es desde hace 1 año y medio, replicó Svetlana con orgullo. Formalmente todavía es mi esposo y vive en mi departamento con mi dinero. Zinaida se volvió hacia Víctor. Perfecto. No solo me mentiste, sino que además gastaste el dinero familiar en tu aventura. Todo empieza a cuadrar. Y Zina, estás exagerando, dijo él. Exagerando, bueno, vamos a ver los detalles, contestó ella. ¿Cuántas veces a la semana se ven? Víctor guardó silencio. Responde, ya que decidiste ser honesto, insistió Zinaida. 2 o 3 veces, dijo él al fin. ¿Dónde? ¿Aquí o en un café? ¿A cuenta de quién? Mía. O sea, del dinero familiar. Entiendo. ¿Y los regalos para Svetlana, también los compras con dinero familiar? Víctor asintió, sin levantar la mirada. Perfecto. Entonces yo misma financié la infidelidad de mi marido, es hasta ridículo pensarlo, dijo Zinaida, con un dejo de sarcasmo. Svetlana intervino. Miren, ustedes hablan como si él fuera un criminal. La gente se enamora, es normal. No es su culpa que sus sentimientos hacia ti se hayan ido. Tienes razón, aceptó Zinaida. Los sentimientos pueden cambiar, pero hay diferencia entre decirlo con honestidad y mentir durante 1 año y medio, engañar y gastar el dinero familiar en una amante. Y él solo no quería hacerte daño, dijo Svetlana. ¿Y cómo crees que me siento ahora? No me duele. Preguntó Zinaida con voz cortante. Svetlana se encogió de hombros. Y si duele,
pero ahora sabes la verdad y puedes empezar una vida nueva. ¡Qué sabia eres!, dijo Zinaida con ironía. Pero dime, si mañana Víctor conoce a otra mujer y decide que la ama a ella y no a ti, ¿también vas a filosofar sobre el derecho a ser feliz? El rostro de Svetlana se ensombreció. Eso no va a pasar. ¿Y de dónde tanta seguridad? Ya demostró que es capaz de engañar. Conmigo es diferente, respondió Svetlana. Eso mismo pensaba yo hace 23 años. Víctor finalmente habló. ¡Oh, basta!, dijo Asina. Sé que estás enojada, pero no tienes por qué descargar tu rabia en Svetlana. ¿Descargar mi enojo? Zinaida lo miró sorprendida. Víctor, no estoy enojada. Estoy decepcionada. Decepcionada de ti, de nuestro matrimonio, de haber gastado 23 años de mi vida con alguien capaz de tanta traición. No es traición, es la vida. La gente cambia, los sentimientos pasan, dijo él, con tono frío. Los sentimientos pasan, pero las mentiras permanecen. Los sentimientos pasan, pero robar dinero familiar sigue siendo robar. Zinaida hablaba firme. Víctor se quedó callado. ¿Sabes qué me sorprende más?, continuó ella. No que hayas encontrado a otra mujer, eso puede pasar. Me sorprende cómo lo hiciste. Mentiras todos los días, teatro con los padres enfermos, usar la casa de otra persona, gastar el dinero familiar en regalos para tu amante. Yo solo quería no lastimar a nadie, dijo él, intentando justificarse. ¿En no lastimar a nadie? ¿Tú crees que ahora no me duele? ¿Crees que enterarme de la verdad así no duele? Zinaida apretó los dientes. Decías que podías arreglarlo todo cuidadosamente. Mentir durante año y medio, eso es cuidadoso. Svetlana intervino. ¿Y qué debía hacer? ¿Divorciarse de inmediato? ¿Echarte de la casa? Debía decir la verdad, respondió Zinaida. Hace un año, cuando se dio cuenta de que amaba a otra mujer, debió hablarme con honestidad. ¿Y tú qué habrías hecho?, preguntó Svetlana. ¿Nos habríamos divorciado civilizadamente?, dijo Zinaida. Dividir patrimonio, separarnos sin escándalos ni acusaciones. ¿Estás segura?, dijo Svetlana. Absolutamente. No soy de las mujeres que se aferran a un marido en contra de su voluntad. Víctor levantó la mirada y la miró. ¿De verdad? Sí. Si hace un año me hubieras dicho que amabas a otra mujer y querías divorcio, lo habría aceptado sin escándalos. Pero elegiste mentir. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? ¿Que yo hiciera escándalos, pidiera explicaciones, armara escenas? Zinaida cruzó los brazos. ¿En 23 años, alguna vez te hice un escándalo por celos? Víctor dudó. No, en 23 años nunca. Entonces, ¿por qué pensaste que ahora lo haría? Zinaida lo miró fija. Él se quedó callado, entendiendo que no había lógica que justificara su comportamiento. Solo tenía miedo de perder su comodidad. Vivir en 2 casas es conveniente, dijo Svetlana. Una esposa que paga todo y una amante que te da lo que no tienes en casa. Eso no es cierto. Se defendió Víctor. ¿Acaso no es así? Siempre dije que no estaba listo para destruir de golpe la vida que conocía. Zinaida lo miró con ojos nuevos, viendo finalmente la verdad de su marido. Así que no se trataba de miedo a hacerme daño, sino de puro cálculo. ¿Por qué renunciar a una vida cómoda si puedes tener estabilidad y nuevas emociones al mismo tiempo? Entiendo, dijo Zinaida. Ahora todo tiene sentido. Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo junto a la puerta. Por cierto, Víctor, tus padres están bien y te mandan saludos. Se sorprendieron mucho al enterarse de que supuestamente estaban enfermos. También te agradecen por cuidar la casa de tía Vera. Aunque no saben que la usas como hotel para tus citas. Víctor dio un pequeño respingo, como si le hubieran dado una bofetada. Y otra cosa, agregó Zinaida. Mañana presentaré los papeles para el divorcio. Así que no te preocupes por cómo decírmelo, yo misma me encargaré. Esin,
Espera, dijo él. Pero ella ya estaba saliendo de la casa. ¿Y la división de bienes? Y gritó él desde atrás. «Es todo conforme a la ley», respondió ella sin voltear. 50 y 50. Pero primero vas a devolver todo el dinero que gastaste en esas citas. Hasta el último peso. Se subió al coche y se fue, dejándolos lidiando con las consecuencias de la revelación. Durante el camino a casa, Zinaida sintió una mezcla extraña de vacío y alivio. 23 años de vida se habían terminado de golpe, pero por primera vez en meses, sabía exactamente qué pasaba en su vida. Al llegar a casa, reunió meticulosamente las cosas de Víctor, ropa, zapatos, objetos personales. Los metió en grandes bolsas y los puso en la entrada, junto a la puerta. Luego se sentó en la cocina con un cuaderno y empezó a planear el día siguiente, buscar un buen abogado, juntar los papeles del departamento y preparar la solicitud de divorcio. A las 10 de la noche llegó Víctor. Al ver las bolsas en la entrada, se quedó petrificado. «Y sin tus cosas», dijo ella brevemente, sin levantar la vista del cuaderno. «Tómalo y vete. No tengo a dónde ir». ¿A Svetlana, a un hotel, o a tus padres para explicar por qué tu nuera ya no vive aquí? Víctor entró a la cocina y se sentó frente a ella. «Hablemos tranquilamente». ¿Qué? Zinaida finalmente lo miró. «De cómo me mentiste durante año y medio. De cómo planeaste dejarme después del año nuevo. De cómo gastaste el dinero familiar en regalos para tu amante. No quería que te enteraras de esta manera». ¿Ni cómo querías decírmelo? ¿Anunciarlo en la Nochevieja?, preguntó Zinaida. «Y sí, entiendo que estés enojada». «Enojada», rió Zinaida. «Víctor, no estoy enojada, estoy decepcionada. De ti, de nuestro matrimonio, de haber pasado 23 años de mi vida con alguien capaz de tanta bajeza. No es bajeza, es la vida. La gente se enamora, los sentimientos cambian. Los sentimientos cambian, pero las mentiras quedan. Los sentimientos cambian, pero robar dinero familiar sigue. No robé. Es nuestro dinero. Nuestro dinero que tú gastaste en otra mujer sin que yo supiera». ¿Cómo se llama eso? Víctor se quedó en silencio. ¿Sabes qué me sorprende más?, continuó Zinaida. «No que hayas encontrado a otra mujer, eso pasa. Me sorprende cómo lo hiciste, mentiras todos los días, teatrillos con los supuestos padres enfermos, usar la casa de otra persona, gastar el dinero familiar en regalos para tu amante. Yo trataba de no lastimar a nadie». ¿De no lastimar a nadie?, dijo Zinaida con rabia contenida. ¿Tú crees que no me duele ahora? ¿Que enterarme de esta forma no duele? Pensaste que podrías terminar todo con cuidado. Con cuidado, repitió ella con amargura. Mentir durante año y medio es con cuidado. Víctor se levantó de la mesa. «Está bien. Entiendo que ahora no estés lista para hablar. Tal vez en unos días. En unos días estaré en el juzgado, presentando la solicitud de divorcio. Ahora recoge tus cosas y vete». «Sí, pero el departamento es nuestro». «Era nuestro», respondió ella. «Mañana hablaré con el abogado sobre la división de bienes. Mientras tanto, aquí no tienes nada que hacer». Víctor se quedó unos segundos más, luego tomó las bolsas en silencio y salió del departamento. Zinaida se quedó sola en la casa, que ya no era un nido familiar, sino simplemente un departamento donde viviría una mujer divorciada. Extrañamente, no lloró. Tal vez las lágrimas vendrían después, cuando pasara el primer choque. Por ahora, solo sentía vacío y claridad sobre qué debía hacer. Los días siguientes pasaron en medio del papeleo, abogado, juzgado, documentos, reuniones con Víctor para resolver la división de bienes. Galina Sergeyevna Timofeeva resultó ser una mujer de unos 50 años, con mirada firme y un apretón de mano seguro. Así que lo atraparon con su amante, resumió, después de escuchar toda la historia de Zinaida. Hay infidelidad, hay testigos, hay pruebas. El divorcio lo obtendrás rápido. ¿Y cómo queda lo de la división de bienes? ¿El departamento es de los dos? Y sí,
lo compraron durante el matrimonio. Entonces, todo a la mitad, salvo que el juez decida otra cosa. ¿Y los gastos de mantener a la amante? Eso también puedes pedir que te lo reembolse. Y no quiero pelear ni probar nada. Solo quiero que todo termine lo antes posible. Entiendo. Entonces solicitaremos el divorcio por mutuo acuerdo. Si él no se opone, en un mes estarás libre. Víctor realmente no se opuso. Más aún, aceptó todas las condiciones sin discutir. Parecía que tenía prisa por legalizar su relación con Svetlana. El divorcio se formalizó en 1 mes y 3 días. En la última audiencia, apenas se miraron, 2 personas ajenas, que alguna vez fueron familia. Al salir del juzgado con el sello de divorcio en el pasaporte, Zinaida se detuvo en los escalones y respiró profundo el aire frío de noviembre. 23 años de matrimonio habían terminado. Comenzaba una nueva vida. Medio año después vendieron el departamento y dividieron el dinero a la mitad. Zinaida se compró un pequeño departamento de 2 habitaciones en una zona nueva. Quería empezar de cero, sin recuerdos de la vida compartida. Víctor y Svetlana se casaron 2 meses después del divorcio. Zinaida se enteró por casualidad, al encontrarse en la calle con Galina Fyodorovna, quien le contó la noticia con entusiasmo. «Y ya van a tener un bebé», dijo la vecina. «Svetlana está embarazada, ya se le nota la pancita». «Ya veo», respondió Zinaida, indiferente. La vida de otros no la afectaba ya. El trabajo en la biblioteca se volvió su refugio. La rutina, los lectores conocidos y los libros nuevos la ayudaban a no pensar en el pasado y a planear el futuro. 1 año después, conoció en la biblioteca a un hombre interesante. Alexandr Nikolayevich Morozov, profesor de historia de un colegio local, venía por libros para sus alumnos. Poco a poco, sus conversaciones sobre literatura se convirtieron en algo más. ¿Y no tienes miedo de volver a confiar?, y le preguntó un día mientras paseaban por el parque, después de lo que le pasó en su primer matrimonio. «O sabe, Alexandr Nikolayevich», respondió Zinaida, «entendí una cosa. Por culpa de una persona mala no hay que dejar de creer en la gente». «Y sí, me engañaron», asintió. «Sí, dolió. Pero eso no quiere decir que todos los hombres sean mentirosos. Solo hay que ser más cuidadoso con las personas en quienes confías tu vida». ¿Y cómo saber si se puede confiar en alguien?, preguntó a alguien. «Por sus acciones. Las palabras se pueden decir cualquier cosa, pero las acciones muestran la verdadera esencia de una persona». Alexandr Nikolayevich resultó ser justamente ese tipo de persona. Sus palabras coincidían con sus actos. Nada de secretos, nada de misterios, nada de salidas raras. Una vida abierta y honesta. Se casaron después de 2 años de conocerse. Una boda pequeña, solo los amigos y familiares más cercanos. Nada de discursos grandilocuentes sobre amor eterno. Solo 2 personas maduras que decidieron compartir su vida. Víctor, por supuesto, no estuvo en la boda. Zinaida ni siquiera pensó en invitarlo. Él quedó en el pasado, junto con las ilusiones ingenuas de que si amas a alguien, esa persona automáticamente te ama de regreso. Ahora ella sabía que el amor no es solo sentimiento, sino también acción. Puedes hablar todo lo que quieras de amor, pero si alguien es capaz de mentir todos los días durante 1 año y medio, no es capaz de amar de verdad. 3 años después del divorcio, Zinaida escuchó rumores de que a Víctor y Svetlana no les iba tan bien. Tuvieron un hijo, pero su vida familiar empezó a resquebrajarse. Decían que Víctor volvía a quedarse hasta tarde en el trabajo y que los vecinos lo habían visto con otra mujer joven. Imagínate, contaba la misma Galina Fyodorovna, y Svetlana la deja sola con un bebé. Dicen que él se enganchó con una chica del salón de belleza. Muy joven, unos 20 años apenas. Zinaida escuchó las noticias sin sentir satisfacción alguna. Ni alegría por su desgracia, ni compasión. Solo constataba un hecho: una persona capaz de engañar, normalmente repite sus errores. ¿Y no te arrepientes de haberte divorciado?, preguntó la vecina, curiosa. Tal vez debiste perdonarlo, intentar salvar la familia. No, respondió Zinaida con firmeza. No me arrepiento.
pero vivieron tantos años juntos. Y Galina Fyodorovna, si una persona es capaz de mentir todos los días durante 1 año y medio, mirándote a los ojos, no importa cuántos años vivamos juntos. Eso no tiene importancia. A alguien así no se le puede perdonar. Puede que tengas razón, dijo la vecina. Ahora también engaña a Svetlana. Igualito. Esa conversación hizo que Zinaida se sintiera aún más segura de la decisión que tomó hace tiempo. Perdonar una infidelidad no cambia al infiel. Solo lo hace más cuidadoso la próxima vez. Con su nuevo matrimonio con Alexandr Nikolayevich, su vida era completamente distinta. Nada de secretos, llamadas raras ni retrasos sospechosos. Él siempre le decía dónde estaba y con quién se encontraba. Le mostraba los mensajes en el teléfono si ella preguntaba. Vivía abierto y honesto. ¿Y nunca pensaste en engañarme? Le preguntó Zinaida una vez, mientras celebraban su tercer aniversario de conocerse. Alexandr Nikolayevich la miró serio. Zinaida, si algún día quisiera estar con otra mujer, primero te lo diría a ti y luego decidiríamos si divorciarnos o intentar salvar la relación. Pero nunca mentiría. Y si me enamoro sin poder evitarlo, te lo diré con sinceridad. Tal vez pase, tal vez tengamos que tomar decisiones difíciles. Pero engañar, nunca. Eso era justo lo que le había faltado en su primer matrimonio, la honestidad. Aunque la verdad duela, siempre vale más que la mentira más hermosa. La historia con Víctor le enseñó lo más importante. Nunca cierres los ojos ante lo que no te gusta en el comportamiento de alguien cercano. La intuición rara vez falla. Si algo parece sospechoso, hay que buscar la verdad, no consolarse con explicaciones cómodas. A los 52 años, Zinaida era más feliz que nunca. Su trabajo la llenaba, su esposo era confiable y honesto, y su vida transcurría tranquila y en paz. A veces, pasando frente a la casa donde vivió con Víctor, recordaba esos hechos lejanos. Pero sin dolor ni arrepentimiento, solo como una lección que la hizo más sabia y fuerte. Aquella noche de noviembre, cuando sorprendió a su esposo con la amante, fue un punto de quiebre en su vida. Lo que parecía el fin del mundo, en realidad fue la oportunidad de construir una vida nueva, basada en honestidad y respeto mutuo. Víctor había dicho que sus padres estaban muy enfermos y que debía llevarles medicinas de urgencia. Decidí hacerles una sorpresa, preparé un montón de comida y fui a su casa sin avisar, contaba Zinaida. Pero cuando entró en silencio, casi se desmaya de lo que vio. Esa historia que contaba a sus amigas siempre terminaba igual.